Hoy empecemos con una pregunta. ¿Has estado tú en aquella tierra donde de pronto no ves las promesas de Dios cumplidas, donde todo parece gris y sin esperanza? Esa tierra se parece mucho a una que la Biblia nos describe como Lodebar. También se llama Debir, que es un lugar en el que no hay condiciones dignas para vivir. Lodebar se encontraba ubicado en Galaad, muy cerca del mar de la Galilea, y sin embargo era una tierra totalmente árida, estéril, donde no crecía ningún tipo de árbol y por lo tanto era imposible criar animales o tener algún fruto de esta tierra. El significado bíblico es el dolor, la miseria, la tristeza, la oscuridad, la soledad, la desesperanza, cosas que de pronto tú estás enfrentando en el día de hoy. Antiguamente esa tierra servía de refugio para todos los despojados, para todos aquellos que de alguna manera se encontraban marginados por la sociedad y que no podían aspirar a un buen futuro. Etimológicamente, Lodebar quiere decir no palabra, es decir, lo es no y debar palabra. Se trataba de un lugar tan desesperanzador que se cree que sus habitantes no tenían comunicación alguna con los pueblos vecinos. Ellos vivían alejados de todo, incluso de Dios. Era un lugar totalmente inhóspito y sin esperanza. Allí en esa tierra tan terrible creció Mefiboset. Él estaba marginado allí. Mefiboset era el último nieto del rey Saúl y llegó a Lodebar siendo muy niño. Y él lo había perdido todo en un día, en un solo día. Él se quedó sin hogar, sin reino. Y lo peor de todo era que cargaba en su cuerpo una discapacidad producto de una caída que ocurrió ese mismo día y que lo acompañó el resto de su vida. En 2 Samuel 4:4 nos habla por primera vez de Mefiboset y nos dice que Jonatán era el hijo de Saúl y tenía un hijo lisiado de los 2 pies. Tenía 5 años de edad cuando llegó de Jezreel la noticia de la muerte de Saúl y de Jonatán, y su nodriza le tomó y huyó, y mientras iba huyendo apresuradamente se le cayó el niño y quedó cojo, y su nombre era Mefiboset. Así nos cuenta acerca de él la Biblia. Tenemos que recordar que la nodriza de Mefiboset tomó al niño y huyó apresuradamente cuando escuchó la noticia de la muerte de Saúl y de Jonatán, porque ella temía, y con justa razón temía, que el líder de la nueva dinastía real, el nuevo rey, ejecutaría a todos los potenciales herederos de la anterior dinastía. Así se acostumbraba. Mefiboset estaba escondido en Lodebar, tanto que para encontrarlo, David tuvo que recurrir al último siervo de Saúl que se llamaba Siba. Al enterarse David que Mefiboset, el último pariente de Saúl, seguía con vida, él lo mandó a buscar para hacer con él misericordia, para restituirle la herencia de su abuelo, el rey Saúl. Como nos lo cuenta en 2 Samuel 9:3, dice que el rey le dijo: no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios. Y Siba respondió al rey: aún ha quedado un hijo de Jonatán, lisiado de los pies. David hizo esto porque él recordaba su relación de amistad profunda y también el pacto que él había hecho con su amigo Jonatán. De esto nos cuenta en 1 Samuel 20, del 14 al 15, como vemos aquí en pantalla, que dice que sus acciones no solamente estaban basadas en emociones, sino también en la promesa de un pacto. En el pacto le decía que si yo viviere, harás conmigo misericordia de Jehová para que no muera, y no apartarás tu misericordia de mi casa para siempre. Cuando Jehová haya cortado uno por uno los enemigos de David de la tierra, no dejes que el nombre de Jonatán sea quitado de la casa de David. Jonatán sabía que David era el próximo rey, que había sido ungido por Dios para esto. Y sabía que todos los enemigos serían juzgados por Dios, quitados, y pidió misericordia desde entonces para sus generaciones. Y fue por esto que entonces David buscó si había algún descendiente de esa casa para cumplir su promesa. La pregunta de David mostraba mucho amor, porque Saúl se hizo a sí mismo, él mismo decidió ser el enemigo de David. No fue porque David lo quiso. Saúl lo decidió cuando sintió
que él lo iba a reemplazar, que era su rival, al ver que Dios le había desechado como rey y en lugar de él había ungido a David. Y era una costumbre en aquellos días para el rey de la nueva dinastía masacrar a todos los que habían estado conectados con la dinastía anterior, es decir, no solamente los hijos directos, sino todos los herederos al trono que pudieran quedar. Si quedaba algún descendiente, como era el caso de Mefiboset, él podría pretender recuperar el poder. Y David fue en contra de este principio, del principio de la venganza y contra el principio de la autopreservación, cuando preguntó qué podía hacer por la familia de su enemigo Saúl. Y entonces encontró un hijo de Jonatán, y eso significaba que según la anterior dinastía de Saúl, Mefiboset tenía el derecho al trono. Él era hijo del primogénito del rey y otros herederos potenciales estaban muertos, es decir, el único que quedaba era Mefiboset. Y en un sentido político, David podía ver a Mefiboset como un rival, como una amenaza. Más adelante, en 2 de Samuel 16, del 5 al 8, vemos a un hombre llamado Simei, que era un partisano para la casa de Saúl contra David. Él había por lo menos unos pocos entre ellos en Israel que sentían que la casa de Saúl aún debía reinar sobre la nación y que David no debía ser rey. Es decir, Simei todavía era partidario de Saúl. Él quería todavía luchar por preservar a su rey. Y Mefiboset era el único que quedaba. Entonces él podía recurrir a estos partisanos e iniciar un movimiento rival. También habíamos visto a Isboset, que era el tío de Mefiboset, que había librado una sangrienta batalla contra David por el trono de Israel. Había por lo menos una remota posibilidad de que Mefiboset quisiera hacer lo mismo. Desde aquí le voy a pedir que empecemos a relacionar lo sucedido con Mefiboset con lo que el Padre ha hecho y hará por nosotros por amor de su nombre. Es decir, desde aquí empezamos a ver cómo el mismo Señor nos promete a través de esta historia. Vamos a ver la bondad de David hacia Mefiboset. En 2 de Samuel 9, del 5 al 6, nos cuenta que Mefiboset se apareció ante David, pero lo hizo de manera muy, muy humilde. Nos dice el versículo, entonces envió el rey David y le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar, y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro e hizo reverencia. Y dijo David, Mefiboset, y él respondió, he aquí tu siervo. Cuando David envió a traer a Mefiboset, yo me imagino el momento en el que tocaron los hombres de David a la puerta de Mefiboset. Él debió haber estado aterrorizado al ver esos mensajeros tocando su puerta y que además le ordenaron que los acompañara a ver al rey. Seguramente en su mente él temía ese día en el que David hiciera como otros reyes y masacrara a todo rival potencial al trono. Mefiboset ya no estaba oculto para David, es decir, en ese momento ya David sabía de su existencia y lo había buscado. Y él se había sentido seguro mientras el nuevo rey no supiera sobre él. Pero en lugar de llegar de pronto a exigir el trono, más bien él se postró sobre su rostro e hizo reverencia. Según la costumbre de los tiempos, ¿no es cierto? Tenían que llegar e inclinarse ante el rey. Y así lo hizo Mefiboset. Él tenía mucho que temer de David, ¿no es cierto? Es decir, cada uno tenía un temor contra el otro. Sin embargo, su miedo hacia David no estaba fundado en hechos porque David no había hecho nada en contra de él. Solamente era una suposición. Hasta ese punto, David y Mefiboset, David no habían tenido ninguna relación. Y eso era porque Mefiboset lo había querido así. Él evitaba a David debido a todos estos temores infundados. Después en 2 de Samuel 9, del 7 al 8, nos cuenta cómo David elimina los miedos de Mefiboset. Dice que le dijo David, no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre.
y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Y él inclinándose dijo, ¿quién es tu siervo para que me mires a un perro muerto como yo? Él empieza diciéndole, no tengas temor. ¿Sí? Estas palabras podían no tener en ese momento sentido, ¿no es cierto? Podían parecer de alguna manera incluso una amenaza, ¿no? O sea, como ¿cuál es tu miedo? Pero realmente Mefiboset no tenía una razón para temer y era lo que David quería transmitir. Así como Dios nos dice a usted y a mí, no temas, porque yo estoy contigo. Después le dice, yo la verdad haré contigo misericordia. Mire la palabra, misericordia. Es cuando Dios pone su corazón sobre mi miseria. En ese momento Mefiboset no había hecho méritos, era de alguna manera el rezago enemigo para David de su antigua generación. Tenía muchas cosas que hacían ver que él no merecía en ese momento ese favor. Pero David le dice que lo hace por amor a Jonatán, su padre. Él había hecho, como vimos en 1 Samuel 20, un pacto con Jonatán. Él le prometió mostrar misericordia a los descendientes de Jonatán. Y David cumplió con su promesa. A pesar de que Jonatán ya llevaba muchísimo tiempo muerto, a pesar de todo lo que había vivido por causa de su familia, del riesgo que este último descendiente podría representar para él y para su trono. Él cumplió con su promesa y tuvo misericordia. Así el Señor tiene misericordia con nosotros, por amor a Él mismo, no porque nosotros hayamos hecho méritos o porque nosotros merezcamos ese amor. Después le sigue diciendo, y esta promesa excede ya toda la expectativa, es decir, que tuviera de alguna manera ya misericordia y no lo matara, pues ya era bastante, ¿no es cierto? Pero encima promete restituirle y le dice, yo te voy a devolver todas las tierras de Saúl. Le iba a devolver lo que realmente le pertenecía. Sí, Mefiboset supo sobre esas tierras todo el tiempo, pero él temía tomar posesión de ellas porque lo expondrían ante el rey. Si él se aparecía a reclamarlas, era como hacerle saber que había un heredero. Y David otra vez se fue en contra de toda la costumbre porque normalmente se quedaban con todo el botín, ¿verdad?, de su antigua dinastía. Pero él se fue otra vez contra toda costumbre y mostró bondad al heredero y le restituyó, le devolvió lo suyo. Y como si eso fuera poco, le prometió que él siempre comería a su mesa. Esto fue muchísimo más allá de dar a Mefiboset lo que por derecho le pertenecía. Él le dio a Mefiboset el honor de una relación cercana con el rey. Era una promesa similar a la que Jesús le dio a sus seguidores cuando él le dijo a sus discípulos que ellos comerían y beberían a su mesa en el cielo. Esta promesa también es para usted y para mí. En Lucas 22:30 dice, para que comáis y bebáis a mesa en mi reino. Nosotros también estaremos allí. No obstante, las palabras de Mefiboset ante David fueron realmente de muy poca valía. Lo que él le dijo en el verso 8, allí de 2 Samuel 9, fue, ¿y quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Habitar en Lodebar había marcado profundamente la vida de Mefiboset, llegando a catalogarse a sí mismo como un perro muerto. Las diversas situaciones que él tuvo que atravesar le habían hecho perder el norte de su vida. Él había olvidado quién era realmente, de dónde provenía. Mefiboset no se sentía digno de semejante generosidad y en ese momento se lo dejó ver, ¿no es cierto? Se consideraba a sí mismo como un perro muerto, lo cual se refiere a una persona sin valor, una persona insignificante. Todos esos años de esconderse del rey y vivir en miedo y en pobreza le hicieron pensar que no valía nada. Todos esos años que nosotros de pronto hemos vivido sin el Señor también han acabado con nuestra valía y nos han hecho olvidar nuestro linaje real. Es el tiempo entonces de levantarnos y sentarnos a la mesa del Rey y ver cómo el Señor viene y tiene misericordia de nosotros y nos restituye y nos sienta a su mesa para siempre en una relación permanente con Él.
David cumplió su promesa y dice que Mefiboset moraba en Jerusalén porque comía siempre a la mesa del rey y le dio instrucciones a Siba. Él le dijo en el verso 9 al 12 de 2 Samuel 9, le dijo que llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo que todo lo que fue de Saúl y de toda su casa, yo lo he dado al hijo de tu señor. Tú pues le labrarás las tierras, tú con tus hijos y tus siervos, y almacenarás los frutos para que el hijo de tu señor tenga pan para comer. Pero Mefiboset, el hijo de tu señor, comerá siempre a mi mesa. Y no era cualquier servidumbre la que estaba poniendo a su disposición, porque dice que Siba tenía 15 hijos y 20 siervos, y todos fueron puestos al servicio de Mefiboset. Y miren lo que le respondió Siba al rey. Le dice que conforme a todo lo que ha mandado mi señor el rey a su siervo, así lo hará tu siervo. Mefiboset, dijo el rey, comerá a mi mesa como uno de los hijos del rey. Y también nos cuenta allí este pasaje que Mefiboset tenía un hijo pequeño que se llamaba Micaía y que toda la familia de la casa de Siba eran siervos de Mefiboset. Aparte de la tierra, David le dio a Mefiboset siervos para que se la trabajaran. Y toda la comida de la tierra era para su familia, porque ahora él iba a comer en la mesa con David, como uno de los hijos del rey. Mefiboset, imagínense, no solamente ahora estaba a salvo, sino que ahora tenía una relación personal con el rey que lo sentaba a su mesa. Y cumplió la promesa porque dice que él estaba ahora allí en Jerusalén junto al rey sin esconderse, ya no tenía temor del rey y ahora vivía abiertamente entre el pueblo de Dios, ya no era un exiliado. Ya no más pobreza, ya no más enemistad con el rey, ahora tenía incluso privilegios delante del rey. Pero aún así, él seguía lisiado de ambos pies. La debilidad de Mefiboset no desapareció. Su vida estaba mucho mejor, pero aún él estaba lisiado. Y es aquí donde quiero que veamos nosotros cómo la gracia de David hacia Mefiboset es una imagen maravillosa de la gracia de Dios para nosotros. Nosotros somos Mefiboset. ¿Qué pasaba con nosotros? Nosotros antes de conocer al Señor, de tener una relación personal con Él, de sentarnos a su mesa, de convertirnos a Cristo, nos escondíamos, estábamos esclavos del pecado, en una vida que no era nuestro diseño. Éramos pobres, aún teniendo de pronto muchas cosas materiales. Hay gente tan pobre que lo único que tiene es plata, pero no tienen paz, no tienen valía, no tienen valores. Están pobres. De pronto estábamos débiles, estábamos cojos, estábamos temerosos antes que nuestro rey viniera a nosotros para rescatarnos, antes que él, como David a Mefiboset, nos mandara a llamar. Estábamos separados de nuestro rey debido a nuestros malvados ancestros, ¿cierto? Adán y Eva pecaron y entonces nosotros nacimos muertos en pecado. Estábamos separados de nuestro rey, de nuestro padre, debido a nuestras acciones deliberadas, porque al nacer en una naturaleza pecaminosa, empezamos también a pecar. Nos habíamos separado de nuestro rey porque no le conocíamos y al no conocerle tampoco conocíamos su amor por nosotros. Recuerde que nadie puede amar a quien no conoce. Usted puede haber recibido a Cristo, usted puede haber pertenecido o pertenecer actualmente a una iglesia, pero si usted no conoce profundamente a Dios y su amor, usted todavía no ha sido convertido. Usted todavía no puede decir que ama a Dios porque no ha experimentado su amor profundo, no se ha encontrado con su paternidad. Nuestro rey nos buscó antes que nosotros lo buscáramos a él. Él buscó reconciliarse con nosotros aunque él era el ofendido. La bondad de nuestro rey, de nuestro padre, es extendida a nosotros por el bien de otro. La bondad del rey, igual que con David y Jonatán, se basa en un pacto.
Él desde el principio buscó la manera de reconciliarse con nosotros. Él empezó a mostrarnos algunos pactos en el Antiguo Testamento que fueron sellados con el verdadero pacto, que es Jesucristo. Nosotros, tal cual lo hizo Mefiboset, tenemos que recibir la bondad del rey en humildad, porque nosotros no nos lo merecemos. Es por gracia, es porque Él nos ama. El rey nos regresa lo que nosotros perdimos. Usted y yo somos coherederos del reino de los cielos porque somos hijos suyos, entonces somos coherederos con Cristo. Y Él nos regresa lo que nosotros habíamos perdido, ese reino. Cuando nos escondíamos de Él, así en el Edén con nuestros antepasados por haber pecado. Él nos regresa mucho más de lo que perdimos. Él viene y nos restituye. Nosotros tenemos ahora el privilegio de la provisión a la mesa del rey. Todavía de manera equivocada pensamos que esa provisión es económica, es material, pero va muchísimo más allá. La verdadera prosperidad se mide en cuánto de lo que usted tiene no se compra con dinero. En cuanto usted vive la promesa del Señor cuando dice que Él suplirá todo lo que a usted le falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. De cuánto usted es consciente que el Señor no solamente quiere proveer y suplir sus necesidades, sino además sobreabundar su vida. Así lo ha prometido porque así lo ha propuesto en su corazón de Padre. Nosotros somos recibidos como hijos a la mesa del Rey, con acceso al Rey y a la comunión directa con Él. Nosotros no solamente somos siervos del Rey, no, somos hijos del Rey que habitan en la casa de su Padre y que sirven con alegría en sus asuntos, que se deleitan en su herencia, que maduran para poder recibir su herencia. La honra del Rey no quita inmediatamente toda nuestra debilidad y nuestra cojera. Como Mefiboset, seguimos lisiados en muchas áreas. Necesitamos que el Señor nos dé su favor y empiece a restaurarnos. Y sabemos que todo su amor va a sobrepasar el dolor, que Él cambia aún la manera en que nosotros pensamos de nosotros mismos, toda esa valía que el mundo nos robó. Y cuando experimentamos este amor, cuando somos impactados por el favor de Dios, el resultado es que usted y yo nos convertimos entonces en David. Es decir, que la gracia de David para Mefiboset es también un ejemplo para nosotros, para servir, para ministrar a otros. Nos convertimos en portadores del amor de Dios. Así como Él nos perdonó todo, lo perdonamos todo y lo damos todo. Nosotros, como Él, debemos buscar a nuestros enemigos y además buscar bendecirlos. Recuerde que pecar no es solamente hacer mal, sino también dejar de hacer el bien. Nosotros deberíamos buscar a los pobres, a los discapacitados, a los que se encuentran ocultos para bendecirlos, tal como hizo David con Mefiboset. Debemos bendecir a otros. Debemos buscar lo que se había perdido porque esa es parte de nuestro ministerio, del ministerio que el Señor nos encargó. Y entonces debemos llevarlos a Cristo. Debemos buscar bendecirlos y ayudarlos cuando no lo merecen. Tenemos que dar aún más de lo que se merecen porque eso hizo el Señor con nosotros. Debemos bendecir a otros por el bien de alguien más porque así lo aprendimos del Señor. Tenemos que mostrar la misericordia de Dios a otros. Y para finalizar, hagamos nuestra bandera, el mandato que recibimos en Mateo 10:8 en la parte B, cuando dice, den gratuitamente lo que gratuitamente recibieron. Confío en Dios en que esta palabra baje a su corazón y empecemos a ser entonces portadores de la gracia de Dios para los que nos rodean. Dios le bendiga.